Muy buenas tardes, estimados y estimadas seguidoras de la red de planetarios. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Galindo Leal, un ilustre hombre científico dedicado a todo lo relacionado con la biodiversidad. Gracias por acompañarnos, Carlos, en este programa de la red de planetarios y del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Hace unos meses, antes de que cuando empezó la etapa esta de conclusión o suspensión de actividades presenciales, pues arrancamos un programa que le llamamos El Planetario en tu Casa, y a través de los 4 planetarios, Cozumel, Playa del Carmen, Chetumal, Cancún, a través de Radio Maya Internacional, y las réplicas que tienen algunos de los clubes que están en alguna universidad, pues tratamos de acercar, darles la voz a científicos, a investigadores como tú, que nos traigan conocimiento con certidumbre, pues a la población que le da seguimiento a estas conferencias. El Consejo Quintanarroense, auspiciado por el gobierno del estado, pues se siente honrado de contar con ustedes, estimados y estimadas seguidores. Voy a permitir comentar la semblanza del doctor Galindo. Desde el año 2008 es director general de comunicación de la ciencia de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, donde coordina la producción de sitios y plataformas web, programas de TV, radio, publicaciones, eventos, medios, ciencia ciudadana y otras iniciativas de participación social. Aquí en los planetarios conocemos de esa página ampliamente, sobre todo a través de Naturalista, que es un proyecto de ciencia ciudadana que hemos impulsado y promovido con los clubes de ciencia. El doctor Galindo estudió la carrera de Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y la maestría en Ciencias y doctorado en Filosofía en la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Laboró como investigador en el Centro de Biología de Conservación Aplicada de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica. Fue director de Conservación Tropical de la Universidad de Stanford, California, y director del Estado de las Ecorregiones Prioritarias del CAP de Conservación Internacional, Washington. Durante dicha gestión, su trabajo se centró en las ecorregiones más amenazadas del mundo: el bosque del Atlántico en Brasil, Paraguay y Argentina, las islas del Océano Índico y Filipinas. Fue director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza, la WWF, que es aquella que comentábamos, la del panda, y también muy conocida esa fundación en nuestro país por los proyectos que ha auspiciado. Ha impartido cursos de ecología en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Chile, así como de ecología de mamíferos con el Instituto Smithsoniano en Washington. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, congresos. Ha publicado varios libros, el más reciente, Mexicanos por Naturaleza. Ha escrito artículos en revistas científicas y de divulgación en México Desconocido. Ha escrito más de 100 artículos de divulgación en la revista Mexicanísimo. Es parte del Consejo Asesor de Español y de la revista Este País. La página web Biodiversidad Mexicana de la CONABIO recibió el reconocimiento Mentes Q y el Premio de Oro por la Organización de las Naciones Unidas. Es miembro del Comité Asesor del Mecanismo de Difusión del Convenio de Diversidad Biológica. Y es un aliado, ha sido un aliado muy importante, muy valioso
en el tema de la conservación de la biodiversidad para México y sobre todo para esta red de planetarios. Bienvenido. Adelante, Roberto. Muchas gracias, licenciado Hernán Herrera. Le recordamos a nuestro público que sigue la transmisión que pueden realizar sus preguntas a través de las páginas de los planetarios. Y ahora sí, cedo la palabra al doctor Carlos Galindo. Bienvenido, Carlos, te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Y muchas gracias por la invitación para participar con la red de planetarios de Quintana Roo. Y es un gusto realmente estar aquí con ustedes. Y muchísimas gracias. Vamos a platicar un poco de la ciencia ciudadana y particularmente de algo que creo que es muy interesante. Cada vez que damos una charla, no me canso de pensar en cómo está cambiando la situación sobre el conocimiento de la naturaleza en México y en el mundo. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que vean la presentación que tengo y preguntarles si ahí están viendo mi pantalla. Espero que sí. Estamos viendo tu presentación. Si le das el modo de presentación, perfecto. Ahí está listo. Ahí estamos. Entonces, pues la charla se llama La piedra de la Roseta del conocimiento de la naturaleza en México. Y algunos de ustedes que están familiarizados con la plataforma naturalista, espero que después de esta charla todos estén familiarizados, pues empezarán a darse cuenta de hacia dónde vamos, ¿no? Voy a platicarles un poco, primero una introducción sobre qué es la lectura de la naturaleza. Después pasaremos a hablar un poco de la biodiversidad y finalmente de esta relación entre el conocimiento y la participación de la sociedad. Entonces, empezaría yo con esta pregunta, que es ¿por qué leer libros? ¿Por qué leemos libros los que leemos todavía? Cada vez hay quizás más información en Internet, hay muchos artículos científicos, lo cual es genial, pero pues hay muchas razones para leer libros y aquí hay varias que he encontrado, pues principalmente amplían el conocimiento, son una estimulación mental, reducen nuestro estrés, nos ayudan a desarrollar el vocabulario, mejoran la memoria, desarrollan las habilidades analíticas, la concentración, mejoran nuestra escritura y gramática, que eso es muy interesante, cómo vamos pues percibiendo y asumiendo estas reglas a través de la lectura. Y nos proporcionan tranquilidad y entretenimiento. Así es que ahora sí que deberíamos estar leyendo todos los días después de todas estas cosas que nos traen los libros. Y aquí hay un par de bibliotecas donde se acumula este conocimiento. La Biblioteca Palafoxiana en Puebla, que si no la conocen, la próxima vez que vayan a Puebla, pues dense una vuelta porque es una maravilla realmente que tenemos aquí en México, que se inició en 1646. Y otro lugar favorito, si vienen a la Ciudad de México, pues es la Biblioteca Vasconcelos, allá más hacia el norte de la ciudad, pero también es otra maravilla. Y ahí tenemos pues este cúmulo de sitios donde podemos encontrar pues la variedad de temas que existen en los libros. Y preguntaríamos por qué leer la naturaleza. Pues si vemos las cosas positivas que tiene leer la naturaleza, pues son las mismas realmente que leer un libro. Podríamos poner otras quizás. Quizás la única diferencia es que a lo mejor no mejoramos nuestra escritura ni nuestra gramática, pero posiblemente habría otras, además de la tranquilidad, del entretenimiento, la estimulación mental, la concentración. Quizás también habría que incluir más sobre la creatividad aquí. Sin embargo, hay un problema con leer la naturaleza. ¿Quiénes pueden leer la naturaleza? Pues en general está restringido a aquellos pues, que se especializan en ciertos temas de biología,
en ciertos temas de naturaleza. Aquí tenemos varias imágenes pues, de los observadores de aves, de algunos biólogos que están viendo en el microscopio o buceando. Y básicamente lo que sucede es que la lectura de la naturaleza se ha ido restringiendo a especialistas. Y aún estos especialistas pues leen sus libros muy particulares. Hay muchos libros que no pueden leer, y ese es un tema constante con los biólogos que nos preguntan sobre algún tema porque somos biólogos y pues realmente es imposible conocer todo sobre la vida en el planeta, es muy, muy diversa y muy, muy amplia. ¿Quién lee la naturaleza? Pues aquí vemos una salida a visitar Xochimilco, pero también podría haber puesto una foto de alguien caminando en la playa, en un parque urbano, en una salida a un picnic. Y realmente leemos la naturaleza cuando salimos al campo, cuando salimos a darnos una vuelta, cuando vamos a andar en bicicleta, aun cuando nos sumergimos en estos ecosistemas pues relativamente naturales como puede ser la costa, la playa, la selva, ¿realmente leemos la naturaleza o no la leemos? Y bueno, aquí me gustaría hacer esta visión histórica porque me parece que hay una analogía muy interesante. En 1822, este muchachón, Juan Francisco Champollion, empezó a descifrar la piedra Rosetta, esta piedra que se encontraron en Egipcio y que se la llevaron para allá, para Inglaterra, está ahora en el Museo Británico. Pero lo interesante de esta piedra, pues es que tiene 3 tipos de escritura que dicen exactamente lo mismo. Y eso fue lo que dio pie a poder descifrar los jeroglifos, porque también vienen escrita la misma información en egipcio demótico y en griego antiguo. Y gracias a este trabajo, pues ha sido posible que ahora conozcamos muchísimo sobre los egipcios que pues, antes de 1822, pues prácticamente estaba muy difícil de entender. Recién más todavía después del descubrimiento de Jean-François Champollion, pues está el descubrimiento también de Henry Rawlinson, que pudo empezar a descifrar estos murales de Behistún. Afortunadamente estos murales son tan grandes que todavía están en su sitio y no se los han llevado al Museo Británico. Pero esto permitió que en 1851 se iniciara el análisis de la escritura cuneiforme, la escritura más antigua que tenemos, porque al igual que en la piedra Rosetta, en este mural de Behistún están 3 diferentes idiomas diciendo lo mismo, el persa antiguo, el elamita y el babilonio. Y eso ha dado pie a que podamos conocer la historia de esta región, una historia de las primeras civilizaciones, la persa, los babilonios, los asirios, los sumerios y todas estas civilizaciones tan importantes. Pues actualmente estamos en una situación, yo considero similar, en donde recientemente no se descubrió, pero se desarrolló una plataforma que nos permite leer la naturaleza. Y vamos a ir viendo cómo es este mecanismo y por qué nos abre las puertas a muchísimos temas, a muchísimas especies de plantas, animales, hongos, a conocer un poco más de los ecosistemas. Y bueno, antes de hablar de eso, vamos a repasar un poco la biodiversidad, ¿no? Me gusta empezar con estas pinturas de un pintor canadiense que murió bastante joven, y sus pinturas se llaman precisamente El joven biólogo y la joven botánica. Y la frase de Jean-Jacques Rousseau, que dice, hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza. Imagínense la democracia.
siempre abierto para todos. Y bueno, ¿qué es la naturaleza? Pues la naturaleza la conocemos ahora como la biodiversidad, que es una palabra sencilla, pero pues es el fenómeno más complejo que conocemos, que es la vida. Y pues los interesados en la ecología, en la conservación, nos gusta separarlo por estos fragmentos, como si fuera un pastel, que van desde la diversidad genética, pasando por la diversidad de especies, que es lo que mejor conocemos, la diversidad de ecosistemas y comunidades que están pues en los paisajes y en las regiones, y también la cultura la tomamos como parte de la biodiversidad, ya que a través de la cultura, del cultivo, hemos creado biodiversidad, hemos hecho selección artificial y creado una serie de variedades. Entonces eso también es crear biodiversidad, y la cultura pues es parte de eso, y la transmisión oral y los usos y costumbres. Entonces empezamos con este complejo sistema de diferentes escalas, diferentes niveles, que es la biodiversidad. Y aquí en México pues somos muy afortunados porque tenemos un gran patrimonio natural y un gran patrimonio cultural, que realmente juntos son los que nos dan el patrimonio biocultural. El primero, el patrimonio natural, pues proviene de la gran diversidad de especies que hay en México y de la gran diversidad de especies endémicas. Tan solo si hablamos de plantas, pues de unas 25,000 especies que hay en México, la mitad son endémicas de nuestro territorio. Esos dos puntos, diversidad de especies y diversidad de especies endémicas, son los que hacen que México sea un país mega diverso, uno de estos países entre los 17 primeros lugares, y que tienen pues un orden de magnitud más diversidad que otros países. Pero además de eso, somos centro de diversidad de varios grupos, y podríamos hablar de las víboras de cascabel, de los conejos y liebres, de los encinos, de los pinos, muchos grupos de las crasuláceas, de los cactos, de los magueyes. Todos esos grupos tienen su mayor diversidad aquí en el territorio mexicano. Y también tenemos una gran diversidad de ecosistemas, básicamente por nuestro relieve. Nuestras montañas más altas pasan los 5,700 metros, y nuestros lugares más profundos en el mar, donde hay ventilas hidrotermales, pues también pasan los 5,000 metros de profundidad. Bueno, además de eso, pues nuestra diversidad cultural, que realmente originada también por este complicado relieve que dio pues una forma de aislamiento a los grupos humanos, pues ha ocasionado que México sea el centro de origen y domesticación de las plantas, de muchísimas plantas, más de 100 plantas, y algunas de ellas pues que ahora son un alimento principal en todo el mundo, como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el tomatillo, el camote, la vainilla, el aguacate, y así podríamos seguir, ¿no? Aquí están una fotografía de Miguel Ángel Sicilia, en donde presenta en una feria de agrobiodiversidad, pues una imagen increíble de la diversidad de frijoles, la diversidad de maíces, la diversidad de quelites y otras hierbas. Y todo esto, pues, básicamente ha beneficiado a México y al mundo. Y nos sigue beneficiando porque este proceso de domesticación está vivo. Todos los años se seleccionan semillas, todos los días se plantan, y todos los días estamos conduciendo la evolución. Por lo menos los campesinos la están conduciendo. Aquí tenemos algunas plantas que le hemos dado al mundo: el algodón, la nochebuena, el agave, la guayaba y otros mucho más conocidos, ¿no? Y si yo les pregunto, bueno, aquí tenemos una serie de marcas, ¿qué tanto conocemos estas marcas? Pues es muy probable que muchos de ustedes reconozcan todas o casi todas. A mí hay unas que me fallan, pero bueno, sí, quizás las he visto en algunos lados. Y no solo eso, la mayoría van a reconocer que faltan algunas,
Se me pasó poner ahí algunos equipos de fútbol y me han reclamado por eso. Pero, ¿qué sucede si vemos otro tipo de marcas como estas? Estas marcas son 16 mariposas que fotografié aquí en la Ciudad de México y que seguramente pues están en muchas ciudades, y allá donde están ustedes, pues recuerdo la información de la doctora Carmen Pozo de la Tijera, que por lo menos hay unas 500 especies de mariposas en el sur de Quintana Roo, en el sur de Campeche. Y sin embargo, pues la mayoría de nosotros actualmente no reconocemos estas marcas, a pesar de que están volando todos los días, las podemos ver, pues sabemos muy poco de ellas, desafortunadamente ahora. Ni siquiera, por ejemplo, sabemos cuáles son las plantas de las cuales se alimentan cuando ponen sus huevecillos. Las mariposas son muy específicas, ponen sus huevos en ciertas plantas. Cada una de las especies tiene sus plantas favoritas. Las orugas son muy distintas. Unas tienen coloración de advertencia, otras más bien de camuflaje, pero es difícil distinguir quién es quién en el mundo de las mariposas cuando son orugas. Y aquí hay varias familias también, ¿no? Muchos detalles y muchas historias que hemos ido pues perdiendo. Seguramente nuestros antepasados tenían conocimiento pues muy fino de todas estas especies. Y aún en nuestro emblema nacional, que por una casualidad muy interesante incorpora el mayor número de elementos de naturaleza en el mundo. Nuestra bandera es la que más elementos de naturaleza tiene, y muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta pues que son 10 elementos, y además muy interesantes, ¿no? Tenemos ahí pues los que nadie ve, que son los caracoles, que es el tetl, la piedra viva, y que es el encino y el laurel, que provienen del Mediterráneo. Provienen de una manera muy interesante de los oráculos griegos. Entonces tenemos aquí en nuestro emblema nacional 3 árboles cósmicos: el nopal con el águila arriba, y el laurel y el encino del Mediterráneo, que provienen de los oráculos de Delfos y de Dodone. Bueno, pues ojalá que así estuviera todo tan tranquilo y tan increíble en este país, pero como ustedes saben bien, tenemos una crisis por el acelerado deterioro de los ecosistemas. También hemos perdido poblaciones y especies, y con ella estamos perdiendo diversidad genética hasta en las especies de las que nos alimentamos, porque hemos ido reduciendo su diversidad. Esto es muy patente en todos lados, no necesito ni siquiera darle ejemplos, seguro los tienen ahí a la vuelta de la casa, todo este problema de la crisis de la biodiversidad, de la pérdida de estos ecosistemas y de sus servicios ambientales. Y bueno, esto lo hacemos todos y cada uno de nosotros todos los días desperdiciamos agua, producimos basura. Nuestra dieta se ha vuelto más carnívora, y lo cual tiene un alto impacto por los sistemas que utilizamos para producir carne. Lo mismo en el mar, hay una sobrepesca pues muy fuerte en muchas de las especies. Así es que nuestros hábitos diarios están produciendo pues esta destrucción, este deterioro. Cada uno de nosotros lo hacemos. ¿Qué podemos hacer sobre esta situación? Bueno, pues lo que consideramos es que hay que conocer primero, para poder valorar, y a partir de eso, pues hacer 3 cosas: conservar, restaurar y manejar sustentablemente. Eso sería, si todos hiciéramos eso, pues otro gallo cantaría. Y aquí viene lo importante, que es cómo hacer eso, cómo empezar a conocer la naturaleza de nuestro país, lo que nos rodea. Y pues lo interesante es que tenemos pues muchas herramientas. En esta transparencia, pues les enseño cuál es la base de las ciencias de la biodiversidad. Hay muchas ciencias de la biodiversidad, pero la base es la distribución, conocer la distribución y abundancia de las especies. Y aquí tenemos pues la forma típica
en la que esto se lleva a cabo, un botánico haciendo una colección de plantas que van a dar un herbario y un colector, un entomólogo de mariposas, que también está haciendo algo muy similar, colectando mariposas para ponerlas en la colección. Y desde ahí puede pasar esta información en mayor o menor tiempo a las bases de datos y hacer actualmente, afortunadamente, a la digitalización. Esta es la historia de los últimos 28, 30 años de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en donde pues su labor ha sido reunir toda la información de colecciones y de herbarios para formar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que mucha gente consulta todos los días, que nos piden información de muchos tipos, cuáles son las especies exóticas o invasoras del municipio, pues tal, cuáles son las especies en riesgo que están arriba de los 2000 metros en tal región. Todos los días recibimos consultas sobre el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Y esto pues se obtuvo a través del quehacer de la ciencia. Y el quehacer de la ciencia pues tiene una serie de pasos que muchas veces no son tan bien arregladitos ni tan coloridos como en esta imagen. Esta es una secuencia ideal que empezaría con la observación, aquí arriba a la derecha. Observamos algo y nos hacemos una pregunta que se convierte en una hipótesis o en una o más hipótesis, y de ahí empezamos a hacerle preguntas a la naturaleza a través de experimentos. Recogemos nuestros datos, los analizamos, los interpretamos y los comunicamos. Y este es, digamos, el ciclo ideal de el quehacer de la ciencia, en donde desde hace más de 100 años está participando la sociedad de distintas maneras, y a esta participación de la sociedad que no tiene un entrenamiento científico lo llamamos la ciencia ciudadana, la ciencia colaborativa. Y eso, pues realmente hay ciertos aspectos en donde puede ser más útil, pero realmente la sociedad podría participar en cada uno de estos aspectos que vemos aquí en el diagrama. Yo aquí señalé algunos como las preguntas, los experimentos, los análisis y aún la comunicación, pues es muy útil que la haga la sociedad, ¿no? Si la gente puede comunicar estos fenómenos biológicos, estos fenómenos científicos, pues quiere decir que los entiende, y ojalá y que todos tuviéramos esa capacidad, pues de entender los fenómenos de la vida y poder comunicarlos. Y esta ciencia ciudadana, les comentaba, se inició hace más de 100 años, y aquí hay varios casos que he recolectado. En 1900 se inició el conteo de aves de Navidad de la Sociedad Audubon, y actualmente tienen su página web y continúan ya después de más de 100 años. Lo mismo que la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, que también tienen una página web y sí continúan haciendo estas observaciones y son amateurs. Y un caso muy importante que precisamente pues estoy muy familiarizado con él es el descubrimiento de las zonas de hibernación de la mariposa monarca, que se descubrió en 1975, cuando yo estaba en la universidad, pero que se inició su búsqueda desde 1940, precisamente a través de ciencia ciudadana, cuando todavía no había teléfonos celulares, ni internet, ni muchas cosas. Y a la fecha, seguimos usando ciencia ciudadana para entender un poco más la migración, la ruta migratoria, los cambios que hay de año con año, particularmente ahora que tenemos pues el cambio climático. Aquí en 2002 hay un cambio bastante dramático, porque esta iniciativa que se conoce como eBird y que continúa y que la CONABIO adoptó en 2008, marca un hito muy importante porque se empieza a utilizar el Internet para comunicar información que tiene que ver con las aves. Y actualmente esta plataforma de eBird pues es la más amplia en el mundo. Ahorita vamos a ver algunos datos.
Pero bueno, todo esto por esas épocas sucede gracias a esta revolución en las tecnologías de comunicación. Y aquí hay algunos datos de México sobre el Internet y cuántos millones tenemos de gente utilizando Internet, utilizando redes sociales, utilizando fotografía digital cada vez con mejores cámaras. En los móviles pues cada vez más inteligentes, ya nadie los utiliza como teléfono, sino los utiliza para todo lo demás. Y estas web APIs, que quizás sea lo único que ustedes no tengan mucha familiaridad, web APIs son aplicaciones de programación que conectan páginas de Internet. Y eso es lo que estamos utilizando, como van a ver, y que nos ayuda precisamente a utilizar estas plataformas como piedras de Rosetta, porque se van conectando entre ellas y van traduciendo información, como vamos a ver en unos momentos. Y bueno, pues para que esto funcione, realmente lo que necesitamos es este recurso que le llamamos gente, que si no es un recurso, pues es un problemón también. Así es que qué mejor que utilizar, pues que cada uno haga un poquito y tener grandes resultados. Entonces aquí les presento 3 plataformas que tenemos en la Conavio, que son Haber Aves, esta plataforma muy importante en el mundo de los observadores de aves y ha sido muy importante ahí en la península de Yucatán. Tenemos Naturalista, que empezó más tarde, y Enciclovida, pues que vamos a ver la importancia que también tiene. Y es bueno que conozcan las 3 porque son distintas y pueden preguntarles diferentes cuestiones a cada una de ellas. Bueno, Haber Aves la desarrolló la Universidad de Cornell, el Laboratorio de Aves. Es una plataforma, como les comentaba, muy grande, con muchísimos usuarios que además producen mucha información, tanta que casi ya podemos ver hasta las migraciones de las aves en tiempo real, pues de tanta gente que la utiliza y que reporta, ¿no? Empieza en 2002, en 2004 muy rápidamente la adopta la Conavio como la plataforma para ciencia ciudadana y para observadores de aves, y la adopta haciéndole una serie pues, de traducciones y de adaptaciones para que funcione en México. Y desde la fecha se sigue trabajando muy cercanamente con la Universidad de Cornell, no solo en esta plataforma, sino en varios temas. Aquí tenemos datos para el año pasado, 13,000 usuarios, 5 millones de registros y además otras cosas como ya hay una red de monitoreo comunitario y tenemos también un programa de aves urbanas en la Conavio. Ustedes conocen quizás a Humberto Berlanga, quien ha dedicado gran parte de su vida pues a este tipo de programas que tienen que ver con la conservación y el conocimiento de las aves en México. Más recientemente, hace unos 8 años, iniciamos con esta otra piedra de la Rosetta, que es Naturalista, y actualmente ya se convirtió en una red global con varios participantes, recientemente Panamá, Argentina, Colombia, y hay otros que vienen, se están uniendo, pero es una plataforma pública que todos pueden usar de manera gratuita, no tiene que ser parte de la red. Así se ve un poco la portada y la aplicación móvil. Aquí ya nosotros también nos unimos a Naturalista, pues apenas salió la plataforma de iNaturalist y nos hicimos socios y ayudamos al desarrollo de las aplicaciones móviles. Entonces aquí ya tenemos una integración muy rápida con esta plataforma que nos llevó mucho tiempo encontrar y que realmente fuera lo suficientemente confiable por sus fuentes científicas, ¿no? ¿Qué hizo la Conavio? Como mi primer socio, pues tuvimos que hacer, pues juntar la lista de las especies que tenía ya la Conavio, pero además añadir, y lo seguimos haciendo, los nombres comunes en español y en lenguas indígenas, la lista de especies en riesgo, las especies exóticas, todos los polígonos de áreas protegidas y los municipios y otras cosas como el diseño, los tutoriales que seguimos haciendo
y las versiones en español de las aplicaciones. Entonces eso nos llevó bastante tiempo. Y la naturalista pues tiene diferentes módulos, pueden ver observaciones, especies, lugares, proyectos, gente. Es realmente una maravilla, tiene una utilidad gigantesca. No creo que haya otra manera de conocer pues qué existe en un lugar tan rápidamente como lo hace esta plataforma. Pero además tiene la gran ventaja que es una red social, nos vamos conociendo, ya somos 80,000 personas registradas, es la plataforma de ciencia ciudadana más grande del país, por lo menos en cuestiones de biodiversidad. Y nos vamos conociendo y hay muchos expertos, hay amateurs, hay fotógrafos, hay de todo aquí en esta plataforma. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues actualmente tenemos más de casi ya estamos en los 2,5 millones de observaciones de 36,000 especies. Y en un principio pensábamos que tendríamos pues básicamente especies muy comunes, a lo mejor plagas, ratas de ciudad, palomas, pero pues ha sido muy distinto. No solo tenemos todas este tipo de especies en riesgo cultivadas, comestibles, medicinales, etcétera, sino que además se han hecho más de 200 registros de especies nuevas para México, que no estaban registradas en México, y varios registros de especies nuevos para la ciencia. Tenemos más ya ahorita 1,780, creo que ya me quedé corto, ya van más de 2,000 proyectos en todo tipo de sitios y cada quien puede hacer un proyecto de su parque, de su ejido, de su municipio, a cualquier escala, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, un montón de participantes y cada vez más diversos, afortunadamente, especialistas, gente de ejidos y comunidades, maestros, alumnos y organizaciones civiles. Está abierta a todo el mundo, es gratis. Aquí en México, a diferencia de otros países, creamos 2 redes, la de tutores y la de curadores, que nos ayudan a identificar y nos ayudan a capacitar. Y como las fotografías se suben con ubicación y fecha, pues ya es muy fácil buscar, en este caso, por ejemplo, la zona conurbada de la ciudad de Querétaro, podemos buscar Chetumal o cualquier municipio de ahí del estado de Quintana Roo y tendríamos ya una lista de especies, no solo la lista, sino tendríamos las fotografías, están arregladas por cuál es la que tiene mayor número de fotografías y podemos seleccionar si queremos ver aves, plantas, insectos, arañas, etc. Entonces, lo que habíamos visto, este proceso del conocimiento a través de las colecciones científicas, pues que tiene cientos y cientos de años, ¿no? Y aquí en México hay una tradición muy grande pues de la investigación y de la formación de colecciones científicas, pues se ha ido evolucionando porque ahora tenemos pues otras fuentes de información muy interesantes que son precisamente Haber Aves y Naturalista, que empiezan a aportar, pues ya ahorita estamos en los millones de registros para el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Y esto es bien interesante porque es también algo que es bastante único de México, en donde nuestras plataformas de ciencia ciudadana alimentan el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Quizás el otro país que lo haga sea Australia, pero no hay muchos países que están haciendo esto todavía, apenas se están iniciando. Y bueno, en Ciclovida, para ir terminando, es esta plataforma, que es una plataforma de consulta. Aquí no pueden subir fotos, por lo menos todavía no, pero lo que sí pueden hacer es consultar pues información sobre, ya tenemos 106,000 especies de plantas, animales y hongo, pero además esta plataforma está llena de APIs, de aplicaciones de programación. Es una telaraña que junta información de muchas otras plataformas. Primero reúne la información que tiene Conavio de mapas de distribución, catálogos de autoridades, fichas de contenido, bancos de imágenes, registros, todo lo concentra en una sola plataforma y después lo que hace es
está conectada a muchas otras plataformas. De manera que si, por ejemplo, la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cambia la categoría de riesgo de una especie que vive en México, pues inmediatamente, automáticamente y en tiempo real se cambia en la plataforma Enciclovida. Entonces nos gusta decir que Enciclovida es una enciclopedia que se actualiza todos los días. Cada día se suben a Naturalista alrededor de 1,500 fotografías en México solamente. Entonces imagínense cómo se va enriqueciendo esta plataforma de Enciclovida. Aquí están varias de las organizaciones que alimentan o donde obtenemos información. Y bueno, lo que tenemos es que Enciclovida es la suma de millones de registros de colecciones científicas que la Conavio ha ido digitalizando y ha ido juntando en una base de datos, más todas las aportaciones, más de 5 millones de registros de aves y más de 2 millones de registros de naturalista. Y con eso pues tenemos toda la información reunida. Aquí está el caso del teporingo, pero pueden ir viendo que hay un montón de información que en un solo lugar pueden ir viendo. Pueden ver, ahorita les voy a enseñar la plataforma en vivo, pero realmente pues todo es descargable, todo está pues lo más confiable posible. En el mapa ven registros verdes de naturalista y registros rojos de colecciones científicas. Hay fotos, hay videos, hay cantos de aves, hay manera de enviar sugerencias, etc. Y también hay enlaces a artículos científicos sobre cada una de las especies. O sea que realmente es un mundo increíble. Recientemente terminamos la aplicación móvil para iOS, ya teníamos la de Android, también son gratis, las pueden descargar. Y pues aquí hay algunos de los resultados. En el caso de la mariposa monarca, que les comentaba que pues la ciencia ciudadana ha sido crítica, pues vean nada más en verde la cantidad de registros de monarca y en rojo los registros de colecciones digitalizadas. Lo mismo para especies invasoras como este perico monje, que parece que todavía no llega por allá por Quintana Roo. Pues la mayoría de los registros son ciencia ciudadana, ya sea en rojo por Haber Aves y en verde por Naturalista. Y pueden hacer también en Enciclovida búsquedas por región, búsquedas en estado de riesgo, etc. Entonces tenemos pues ahora un Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad desde hace 4 años, que es alimentado por los científicos y por la sociedad. Y eso realmente pues es un gran éxito y esperamos que siga siendo, que se siga utilizando y que la sociedad se involucre cada vez más, porque por aquí va a empezar y va a poder leer la naturaleza. Ahorita les doy para terminar un ejemplo, pero básicamente la conclusión es que necesitamos conocer nuestra naturaleza para conservar nuestros patrimonios naturales y culturales. Y afortunadamente en México tenemos ya herramientas para que todos participemos. Las herramientas son gratis, son desarrolladas aquí y pues lo único que tenemos es que empezar a participar conociendo las especies que viven cerca de nosotros. Les voy a dar, para cerrar, solamente rápidamente un tour de Enciclovida. Para eso voy a cerrar rápidamente Enciclovida. Voy a abrir Enciclovida, aquí enciclovida.mx. Y ahora vamos a abrir. Oh, ya no sé dónde quedé. ¿Dónde quedé? Acá estoy. Déjenme ver un momentito. Ahí debe estar. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí estamos.
A ver, espero que ya la tengan enfrente de su pantalla, ahora sí. Esta es Sí, se ve bien. Enciclovida y rápidamente les voy a enseñar lo interesante. Puedo agarrar y buscar Enciclovida. Puedo buscar más herramientas y voy a, voy a hacer una búsqueda por región. No sé por qué está haciendo esto. No me gustó eso. No me gustó. Vamos a regresar rápidamente acá. Enciclovida es www.enciclovida.mx. Bueno, una especie de Quintana Roo, rápidamente conocida por muchos, pues puede ser el tapir. Entonces, si yo pongo tapir, me salen, por muchos, puedo ponerlo en otros idiomas, puedo ponerlo por diferentes maneras y me da una serie de iconos que ya me dice que es una especie nativa en peligro de extinción, amenazada en todo a nivel mundial, prioritaria para la conservación terrestre, tiene distribución geográfica y fotografías. Y cuando la selecciono, en este momento que seleccioné, se creó esta página. Esta página no existe en HTML, sino es una página que se hace en el momento en que yo la llamo. Y si ayer metieron más imágenes de tapir, pues vamos a encontrar más registros. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues los verdes son registros en naturalista. Ahí está una foto. Puede que sea una pisada o puede ser un animal. Y los rojos son registros en colecciones científicas en diversas partes del mundo. Entonces ahí tienen una cosa rapidísima que es todos los registros del mapa, pero además tienen aquí, pueden subir por la clasificación hasta la familia, pueden buscar quiénes son los parientes del tapir, por aquí arriba. Pueden también ver si hay más fotografías aquí en medios. Aquí tenemos más fotografías. Ahorita está en la librería de Cornell, se está actualizando. Pueden ver información, descripciones. En este caso, pueden ver, tenemos de Conavio, en muchos casos tenemos la de Wikipedia en español, en inglés y otra parte de Conavio. Entonces, algo más técnico. Entonces lo pueden ver, pero también pueden mandar comentarios y decir, aquí hay algunos de los comentarios que nos van mandando y que vamos ayudando a mejorar la información. Y luego tienen más información, pueden descargar la ficha en PDF o pueden consultar, por ejemplo, Google Académico por artículos científicos, ResearchGate y hasta noticias, o irse a Naturalista directamente. Entonces esta plataforma pues es genial en ese sentido porque nos da muy rápidamente, les voy a enseñar, déjenme ver si entra la clasificación por región. Ahí está por región. Entonces por región yo puedo escoger el estado y el municipio. El estado es, no era Querétaro, era Quintana Roo. Quintana Roo. Y aquí ya me está diciendo cuántas especies hay en Quintana Roo de diferentes grupos. Pero además puedo yo agarrar un municipio, por ejemplo, Cozumel. Si agarro Cozumel, aquí me dice cuántas especies de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de peces, de insectos, de plantas, etc. Pero además yo puedo ponerle otro filtro y ver cuáles de ellas están, por ejemplo, en riesgo en la norma 059. Aquí me dice que hay 13 especies de mamíferos. En Cozumel, en la norma, aves hay 54, reptiles hay 15, anfibios hay 1. Aquí puedo ver dónde se ha colectado. Pero además puedo descargar la información. Todo esto lo puedo descargar. Me lo descarga en una base de datos y entonces ya lo puedo tener, ¿no? Entonces, pues esa es Enciclovida que se está alimentando de muchas fuentes de información en tiempo real. Y bueno, con eso pues vamos a dejar un poco de tiempo para las preguntas, los comentarios, las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.
Juntos saldremos adelante.